Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros les vamos a presentar el síndrome de intestino irritable. Mi nombre es Sandra Lugo y mi compañera es Vanessa Herrera. Vamos a empezar con una pequeña introducción y vamos a tener que pues este trastorno es un trastorno crónico fundamental y se caracteriza por la presencia de dolor o malestar abdominal y de cambios en el hábito intestinal. Su diagnóstico se ha basado en criterios de consenso que no han sido válidos y por lo tanto su tratamiento es empírico. Y pues se le llama trastorno fundamental digestivo a aquellos que tienen como característica la presencia de dolor y o malestar que no se explican por alteraciones orgánicas o estructurales. Vamos a pasar a la epidemiología. Y vamos a tener que el síndrome de intestino irritable es el más frecuente en conjunto con la dispepsia funcional y el dolor torácico no cardíaco. Y los trastornos fundamentales digestivos son el 40% de las consultas gastroenterológicas y el 12% de las consultas generales. Y no se sabe a ciencia cierta la incidencia del síndrome de intestino irritable, pero se sabe que en Estados Unidos y en Europa su prevalencia es de 9 a 22%, y en Europa, Estados Unidos, China y Japón, en las mujeres es del 14 al 24% y en los hombres del 5 al 19%. En la India es más frecuente en hombres y aquí en México su prevalencia es del 16 al 21% y es el primer motivo de consulta gastroenterológica. Tenemos un término que es el de no pacientes. A esto se les llama a aquellos que no asisten a la consulta a pesar de presentar los síntomas. Y no asisten a la consulta porque la presencia y la intensidad del dolor abdominal pues no es tan significativo, no presentan factores psicológicos, no presentan estrés, no han tenido eventos traumáticos al inicio de la vida, por ciertos factores culturales, por miedo a padecer cáncer y porque no presentan una incapacidad en sus actividades diarias. Bien, ahora, ¿cuál es la causa del síndrome de intestino irritable? Bueno, pues en realidad es que no se conoce a ciencia cierta porque no se ha identificado ningún mecanismo fisiopatológico específico. Así que se han creado diferentes teorías para explicarlo, como por ejemplo los factores genéticos y hereditarios. Al parecer, los síntomas son más frecuentes en familiares de primer grado que en cónyuges de pacientes con este síndrome. Y también se ha visto en hermanos gemelos. Es por esto que se ha sugerido una predisposición genética. Además, quienes padecen esta enfermedad muestran diferencias en la farmacogenética o, pues bueno, cierta variabilidad en la respuesta a los medicamentos. Y un ejemplo de esta respuesta a los tratamientos del síndrome de intestino irritable es el polimorfismo en la proteína transportadora de la serotonina. Un estudio que se realizó en Estados Unidos donde se analizó lo que les comentaba anteriormente, informó que los pacientes que tuvieron mejor efectividad en tratamiento con alocetrón, del que les voy a hablar más adelante, en incrementar el tiempo del tránsito colónico medido por medio de la medicina nuclear, fueron aquellos pacientes que presentaban dicho polimorfismo. Vamos a pasar a los factores traumáticos y al estrés, y pues se nos dice que es una exacerbación o es el inicio de los síntomas los que se relacionan con los factores de estrés, y vamos a tener estrés definido como amenaza aguda a la hemostasis y se clasifica en dos, en real y en percibido. El real es el físico o el interoceptivo, como por ejemplo una infección gastrointestinal, y el percibido es el psicológico o el esteroceptivo. Vamos a tener que los pacientes con síndrome de intestino irritable van a tener ciertos antecedentes, como es la pérdida de padres durante la infancia o haber sufrido de abuso físico o sexual. Y a su vez, el estrés se relaciona con cambios del hábito intestinal, con la cantidad de síntomas que se presentan, con la incapacidad de realizar ciertas actividades y con el número de visitas al médico. Vamos a tener algo importante que es la liberación del factor liberador de corticotropina o CRF que se da en el cerebro, y este provoca una respuesta colónica al estrés a través de los receptores CRF1 que estimulan la liberación de serotonina, y esta va a actuar a nivel de los receptores 5H3 que van a aumentar la motilidad crónica. Y vamos a pasar ahora a los factores psicosociales y vamos a tener que los no pacientes, la mayoría de estos van a tener diagnósticos psiquiátricos, como es la ansiedad y la depresión. Y esto se relaciona con el mayor número de días que se presentan con dolor y malestar abdominal,
pero no se sabe a ciencia cierta si son por la presencia del trastorno crónico o como consecuencia de la alteración neurofisiológica asociada al síndrome de intestino irritable. Y vamos a tener algo que se denomina comportamiento de la enfermedad, que este se da cuando los pacientes reportan síntomas en exceso para recibir una mayor atención. Entonces son pacientes que han recibido una mayor atención y una ganancia secundaria por síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales en la infancia, y tienen un mayor ausentismo en la escuela y por lo tanto tienen mayor número de visitas al pediatra. Ok, otro factor sería la dieta, ya que muchos pacientes informan que presentan los síntomas en relación a la ingesta de ciertos alimentos. Se realizó un estudio para comprobar esta relación en pacientes con el síndrome de intestino irritable y muchos de ellos presentaron mayor consumo de proteínas y también se encontró un menor consumo de fibra. Por otra parte, estos mismos informaron sus síntomas tras el consumo, por ejemplo, de brócoli, coliflor, frutas como el melón, la sandía, el mango y la piña. También algunos granos como los frijoles, las habas, lentejas, garbanzos, lácteos como la leche y el yogur y algunas bebidas como el refresco y la cerveza. Así que probablemente estos hallazgos estén en relación al gas desencadenado por estos alimentos y bebidas. Entre las intolerancias podemos mencionar la lactosa, que se ha asociado al síndrome de intestino irritable en el 6 al 58% de los casos. Sin embargo, pues no existen pruebas concluyentes, pues se han implementado dietas libres de lactosa y no se ha visto una disminución de los síntomas de esta enfermedad. Entonces, pues es muy probable que la aparición de los síntomas con relación a los alimentos sea parte nada más de una alteración generalizada de percepción sensorial. Pero pues bueno, aún así la evaluación de la dieta y los síntomas es de vital importancia, ya que nos permite pues orientarnos hacia la existencia de otras causas orgánicas como causa del síndrome, como en el caso de la pirosis asociada, que se desencadena con alimentos irritantes y orientan hacia la presencia de reflujo gastroesofágico. Y bien, ahora tenemos las infecciones entéricas, ya que aproximadamente 1/3 de los pacientes que han tenido una infección aguda gastrointestinal al año siguiente de la misma presentan hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar síntomas comparables con el síndrome de intestino irritable. Y esta asociación, de hecho, ha sido denominada como síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Aquí los agentes más comúnmente relacionados son virus, como el enterovirus, también algunas bacterias como Campylobacter jejuni, Clamidia trachomatis y Salmonella, y parásitos como Entamoeba histolítica y Trichinella spiralis. Y pues bueno, en casos como los anteriores, se ha encontrado un aumento del número de células neuroendocrinas, infiltración de linfocitos y de mastocitos en la mucosa colónica, lo cual pues desencadena la liberación de mediadores de la inflamación que estimulan las terminales nerviosas y teóricamente pueden producir cambios de la motilidad y de la sensibilidad visceral. Y otro hallazgo reportado es el aumento de la permeabilidad de la mucosa que puede contribuir a la difusión de los mediadores de la inflamación y así pues a la estimulación de los nervios. Por otra parte, se han encontrado que los pacientes desarrollan síntomas del síndrome posterior a infecciones agudas y que presentan mayores niveles de ansiedad, depresión, somatización y antecedentes de eventos estresantes durante los 3 meses previos y hasta 3 meses después de la infección. Y pues todo esto nos sugiere que se requieren ciertos factores predisponentes para desarrollar el denominado síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Y pues bueno, ya para pasar a lo siguiente, hay que mencionar que es probable que los prebióticos tengan algún papel en este subgrupo de pacientes y es por esto que se han realizado diversos estudios con estos agentes, así como con inhibidores de la COX-1. Bueno, vamos a tener que otra de las causas son alteraciones de la motilidad. En el intestino delgado se da por un aumento de la frecuencia del complejo motor migratorio, así como de contracciones en racimo o en ritmo minuto, que estas también se dan en cuadros de obstrucción y pseudoobstrucción intestinal. Y en el colon se dan por hipermotilidad en rectos sigmoides, que tienen una mayor prevalencia de las ondas lentas de 3 ciclos por minuto, y una diferencia en la respuesta gastrocolónica, que significa que su inicio es retardado y su fase tardía es intensa o puede ser en viceversa. También tenemos la hipersensibilidad visceral, que es el dolor a la palpación del abdomen durante el examen físico. Se nos menciona que va a haber pacientes que van a tener un menor umbral al dolor y al malestar cuando se utiliza la distensión de balones que se colocan en el recto, colon descendente e intestino delgado.
Esta hipersensibilidad es independiente de la relación volumen-presión y de los cambios del tono, así como de los factores psicosociales. Van a ser pacientes que van a estar hipervigilantes a las sensaciones viscerales. También son pacientes que presentan anomalías en las áreas del dolor y el malestar visceral, como es la hiperalgesia rectal. Y va a haber una diferencia en actividad cerebral en estudios que se realizan como el PET y la resonancia magnética nuclear funcional, que es la falta de activación del giro cingulado anterior. Vamos a tener que la evaluación de la hipersensibilidad visceral se realiza mediante el varostato, que es un proceso que les va a explicar mi compañera Vanessa más adelante. Y esta hipersensibilidad se da mayor consistentemente en pacientes femeninos con un predominio del síntoma que es el estreñimiento. Vamos a tener ciertos receptores de serotonina que nos ayudan a que esta hipersensibilidad se lleve a cabo, como es el 5H3, que su estimulación nos aumenta la secreción y la motilidad del intestino, o el 5HT4, que su estimulación nos hace que se presente el estreñimiento. Tenemos otros receptores como el CCK, los kappa opioides, neurotransmisores como el CRF y las neurocininas que aún están en estudio. Y vamos a tener que en los pacientes con síndrome de intestino irritable se va a presentar una sensibilidad somática normal o disminuida, a diferencia de aquellos que además del síndrome de intestino irritable presentan fibromialgia reumática en un 60% de los pacientes, y estos son pacientes que se encuentran en los países anglosajones, y aparte de presentar una hipersensibilidad somática, presentan también una hipersensibilidad visceral. Bien, entonces, como no hay un factor etiológico universal, se ha propuesto un modelo multicomponente que incluye factores fisiológicos, como sería una hipersensibilidad del tracto gastrointestinal en respuesta al estrés y a la ingesta de líquidos y de electrolitos por parte del intestino, también alteraciones neuroendocrinas que comprometen transmisores como el cortisol, la epinefrina y serotonina, y alteraciones del sueño. También intervienen los factores cognitivos, como la capacidad de sobrellevar la enfermedad, este comportamiento enfermizo y las ideas erróneas sobre la enfermedad, la nutrición y los medicamentos. También tenemos factores afectivos, como la ansiedad y la depresión, y factores conductuales o del comportamiento, que serían eventos traumáticos previos de la vida. Y pues bueno, parece que todos estos influyen en la variabilidad de los síntomas. Y seguimos con el cuadro clínico. Inicialmente, Manning y colaboradores establecieron 6 síntomas que ocurrían más frecuentemente en pacientes con síndrome de intestino irritable, que eran un dolor que mejora con la evacuación, aumento en la frecuencia de las evacuaciones asociadas al dolor abdominal, evacuaciones sueltas asociadas al dolor, distensión abdominal, moco en las evacuaciones y una sensación de evacuación incompleta. Pero estudios subsecuentes demostraron que estos criterios tenían una sensibilidad solo del 58% y una especificidad del 74%. Así que después se crearon los criterios de Roma, como podemos ver en el cuadrito azul. Uno de estos criterios pues es el dolor abdominal recurrente, que como media debe ser al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, relacionado con 2 o más de los siguientes, que se relacione con la defecación, que se asocia a un cambio en la frecuencia de las deposiciones o a un cambio en la forma o en la apariencia de las deposiciones. Y luego tenemos otros criterios de apoyo, como son menos de 3 evacuaciones a la semana, más de 3 evacuaciones al día, evacuaciones duras o en bolitas, como serían en el tipo 1 y 2 de la escala de Bristol, evacuaciones sueltas o líquidas, como en el tipo 7, también pujo para evacuar, urgencia para evacuar, una sensación de evacuación incompleta, moco durante la evacuación y una llenura o inflamación abdominal. Y pues bueno, todos estos nos ayudan a identificar si en el síndrome hay predominio ya sea de diarrea o de estreñimiento. Y esta división realmente es muy útil para dirigir el estudio y el tratamiento de los pacientes. Adicionalmente, estas personas pueden presentar síntomas extracolónicos como un dolor o malestar del abdomen superior, pirosis, náusea, vómito, urgencia urinaria, alteraciones en la función sexual, alteraciones del gusto y olfato, alteraciones del sueño, cefalea, fatiga y dolores osteomusculares, aunque se ha visto que son más frecuentes en los pacientes que tienen un predominio de estreñimiento que de diarrea. Bueno, vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Y para este diagnóstico, pues tenemos que es un diagnóstico positivo
a los criterios de Roma II y a la exclusión de alguna enfermedad orgánica. Se nos menciona que el examen físico es muy inespecífico y por lo tanto es muy importante tener una historia clínica completa. Y además, pues tenemos estudios de laboratorio que nos ayudan a descartar enfermedades orgánicas por medio de descartar la anemia, pérdida de peso, sangrado gastrointestinal y las masas palpables. Tenemos un diagnóstico diferencial del síndrome de intestino irritable, que pues vamos a tener varias enfermedades, como es la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser Cushing o Crohn, carcinoma colorectal, por ciertos medicamentos que causen constipación, por ciertos medicamentos que nos causen diarrea, por infecciones gastrointestinales, por intolerancia a la lactosa, por trastornos endocrinos, colitis microscópica, sobrepoblación bacteriana, síndromes de mala absorción, pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática y por tumores endocrinos. Vamos a tener que va a haber procedimientos diagnósticos mínimos para descartar ciertas enfermedades, como por ejemplo para descartar anemia o enfermedades inflamatorias, se utiliza la biometría hemática y la velocidad de sedimentación globular. También para descartar enfermedades infecciosas y sangrado gastrointestinal, usamos química sanguínea completa, el examen general de orina, función tiroidea, coproparasitoscópicos seriados y sangre oculta en heces. Para excluir lesiones estructurales del colon, se realizan estudios de colon por enema y rectosigmoidoscopía flexible en pacientes mayores a 50 años y en pacientes con síntomas leves. Se utiliza la colonoscopía en pacientes mayores a 50 años y pacientes con un cambio en el patrón de los síntomas o con síntomas intensos. Vamos a pasar a la evaluación diagnóstica basada en el síntoma predominante. La evaluación diagnóstica, cuando no revela ninguna anormalidad, se inicia un tratamiento sintomático. Después de 4 a 12 semanas se hace una reevaluación del paciente y nos seguimos basando en el síntoma predominante. Nos mencionaba que el tamizaje para la enfermedad celíaca, para detectar a un solo paciente celíaco entre los pacientes de síndrome de intestino irritable, con predominio de síntoma siendo la diarrea, nos cuesta aproximadamente $100,000. Como este estudio es muy caro, para la diarrea utilizamos estudios menos caros como la colonoscopía con biopsias y tránsito intestinal para descartar colitis microscópica y enfermedad inflamatoria intestinal. Usamos la biopsia y el aspirado duodenal con cultivo para descartar enfermedades inflamatorias, giardiasis y sobrepoblación bacteriana. Para pruebas de función pancreática y de silosa usamos la malabsorción intestinal y también se utilizan estudios de prueba de aliento por lactosa. En los pacientes que tienen un predominio del síntoma, que es el dolor o malestar abdominal, usamos las pruebas de aliento con lactosa y lactulosa para descartar la malabsorción a la lactosa, sobrepoblación bacteriana, tránsito intestinal o que exista alguna obstrucción mecánica del intestino delgado. Se utiliza también una radiografía simple de abdomen o un ultrasonido abdominal para descartar pancreatitis crónica y se utiliza la manometría antroduodenal para descartar problemas motores como la pseudoobstrucción intestinal y para diferenciar entre un origen miopático o neuropático. Bueno, para el diagnóstico también tenemos el varostato. Este equipo de distensión fue introducido inicialmente para la valoración del tono de las vísceras y consiste en un balón que insufla aire a un sistema cerrado dependiente de volumen o presión y que están controladas por un computador. Aparte, un transductor que permite determinar los cambios de volumen o presión según sea la variable predeterminada. En los años recientes, pues se ha modificado utilizándolo para medir sensibilidad visceral mediante protocolos con distensiones progresivamente ascendentes o aleatorizadas, y se ha demostrado un menor umbral sensitivo en pacientes con síndrome de intestino irritable durante las distensiones ascendentes, lo que permite diferenciarlos claramente de pacientes con estreñimiento crónico, dispepsia funcional, otros trastornos orgánicos, así como de los controles sanos, con una sensibilidad del 95.5%, una especificidad del 71.8%, un valor predictivo positivo del 85.4% y un valor predictivo negativo del 90.2%. Luego tenemos la evaluación conductual y psicológica que se debe reservar para pacientes referidos a niveles terciarios de atención, quienes presentan la mayor prevalencia y gravedad de alteraciones, conductuales y psicológicas, y quienes tienen el mayor compromiso en la calidad de vida y en su desempeño diario.
Estos son considerados pacientes con síndrome de intestino irritable grave, pero afortunadamente solo constituyen el 5% de los pacientes. Ahora, en cuanto al tratamiento, no existen medicamentos específicos para su manejo, principalmente porque no se conoce bien la fisiopatología del trastorno y también por la variabilidad de los subgrupos, como es predominio de diarrea, estreñimiento, malestar o dolor, aquellos que están considerados como postinfecciosos o en quienes interviene un componente psicológico, ¿no? Por una parte, se ha visto que el placebo tiene un efecto importante, llegando a igualar el efecto de varios medicamentos y también de la psicoterapia. Sin embargo, el avance en el conocimiento de la enfermedad en los últimos años nos ha llevado a un desarrollo de un importante número de compuestos. En sí, lo que se busca aquí es la mejoría global de los síntomas y, por supuesto, de la calidad de vida. Y pues bueno, a continuación vamos a revisar los tratamientos disponibles de acuerdo al síntoma predominante. Bueno, cuando tenemos un predominio de dolor o malestar, usamos lo que son psicotrópicos, como los antidepresivos tricíclicos, como es la amitriptilina y la imipramina, en dosis bajas de 25 a 50 miligramos por día. También se utiliza una analgesia visceral, que en un 89% nos da una mejoría, pero en un 61% nos da una remisión total del síntoma. Y se utiliza para el manejo de la diarrea también. También tenemos los antiespasmódicos, que nos ayudan a mejorar el dolor y el malestar abdominal, inhibiendo las contracciones. Se utilizan en el estado agudo del dolor o la distensión. Y existen 5 medicamentos que nos ayudan a la mejoría de este síntoma, que 2 son compuestos antimuscarínicos, que es el bromuro de simetropio y la meverina. 2 son calciantagonistas, que es el bromuro de pinaverio y el octilonium. Y 1 es el antagonista opioide, la trimebutina. En México solo tenemos disponibles 3, que es la meverina, el bromuro de pinaverio y la trimebutina. En Estados Unidos se utiliza más la diciclomina porque es un antiespasmódico, pero se ha visto que este tiene más efectos adversos anticolinérgicos. Y también se ha visto que el tegaserot, que es un antagonista 5-HT4, nos ayuda en la mejoría de la distensión desde el primer día de administración. Ahora, cuando hay predominio de estreñimiento, tenemos opciones como la fibra. Esta lo que hace es que retiene agua, permitiendo hidratar la materia fecal. También funciona como un sustrato para el crecimiento microbiano del colon y reduce el tránsito colónico. Aquí la dosis recomendada son de 20 a 30 miligramos al día y pues bueno, hay suplementos como el psyllium, metilcelulosa, policarbofilo e ispagula, que son los que se utilizan comúnmente. Pero aquí les puse el metamucil, que creo que es el que muchos conocemos. También podemos utilizar procinéticos, en este caso pues el tegaserot, que es un agonista parcial de la serotonina que mejora la frecuencia y consistencia de las evacuaciones y es efectivo en el control global de la enfermedad. Su efecto pues es a través de la motilidad, reduciendo el tiempo del tránsito colónico, también mejora la acomodación del sigmoides, incrementa la secreción intestinal y pues bueno, aquí la dosis es de 6 miligramos 30 minutos antes del desayuno y también de la cena para obtener una mejor absorción. Claro que existen efectos secundarios como el dolor abdominal, la diarrea y la cefalea. Cuando llega a haber diarrea, pues es generalmente transitoria, pero si ya vemos que es persistente y existe el riesgo de deshidratación, se justifica su suspensión, aunque en general pues es un medicamento que tiene un alto perfil de seguridad. Y luego, cuando hay predominio de diarrea, una buena opción es la loperamida, que es un opioide sintético que aumenta el tiempo de tránsito intestinal, aumenta la absorción de agua y electrolitos y también aumenta el tono del esfínter rectal, siendo estos efectos la causa de la mejoría de la diarrea y la urgencia. Aquí la dosis es de 2 a 4 miligramos 4 veces al día y además tiene una ventaja sobre otros opioides, que es que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y luego tenemos el alocetrón, que les mencionamos anteriormente, pero este estuvo disponible en el mercado americano para el manejo de mujeres con predominio de diarrea y efectivo en el control del malestar y dolor abdominal. Sin embargo, pues tiene su efecto secundario grave, que es la colitis isquémica, y es por esto que fue retirado del mercado. En Estados Unidos ya solamente se consigue bajo estrictas medidas de control y en México pues no está disponible. Y ya por último, pues vamos a tener las terapias alternativas, que estas se utilizan en el 30% de los casos
Y la principal pues es la herbolaria, pero también se ha visto una mejoría de la motilidad y de la regularización de la secreción de serotonina con la hipnoterapia. Y se están realizando estudios sobre otras alternativas que pueden ayudar a la mejoría de este síndrome, como es el yoga, la meditación y la estimulación eléctrica de los nervios. Y pues sería todo de nuestra parte y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Ya saben que cualquier duda o aportación en los comentarios.